Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Construyeron un hotel en la granja de un hombre negro en su ausencia, pero se arrepintieron amargamente. James Coffey no era simplemente un hombre de 60 años. Era un portador de historia, un guardián de las profundas raíces de una familia cuya presencia en esta tierra se remontaba a generaciones. Hijo de un hombre que había trabajado la tierra con manos toscas y de una madre que había criado a sus hijos cultivándola con amor y sabiduría, James había aprendido desde pequeño el valor del trabajo duro y un respeto sagrado por la naturaleza. Recordaba las historias que su padre le contaba al anochecer tras largas jornadas arando los campos. Estas historias estaban impregnadas de la dignidad de quienes, a pesar de las dificultades, habían preservado la tierra del embate de la pobreza y la injusticia. La granja de James no era solo un terreno, era un santuario de memoria y luchas silenciosas, una tierra nutritiva y abundante, pero también un testimonio vivo de la resiliencia de su pueblo. Los campos que rodeaban la granja de James eran un mar de verde en primavera, un mar de óxido y oro en otoño. Las ondulantes y tranquilas colinas parecían proteger la granja como brazos invisibles, a la vez que ofrecían una espléndida vista del cielo lejano y los valles vecinos. Este lugar había sido forjado por las manos de sus antepasados, generaciones de hombres y mujeres que, frente a la adversidad, siempre habían logrado encontrar el equilibrio entre el esfuerzo humano y la abundancia de la tierra. Sin embargo, con el rápido crecimiento de la ciudad vecina, este terreno se había convertido en una presa tentadora para los promotores inmobiliarios. La otrora tranquila ciudad despertaba bajo las pinceladas del desarrollo urbano. Apartamentos de lujo, centros comerciales y complejos hoteleros comenzaban a brotar como hongos tras la lluvia. Los inversores acudían en masa y sus ofertas crecían constantemente. Pero James, fiel a su legado familiar, siempre las había rechazado. Las promesas de dinero fácil, por pequeñas o inmensas que fueran, no podían borrar la historia viva grabada en cada grano de tierra. Su negativa fue un acto de resistencia, un grito silencioso pero profundo contra quienes creían que la riqueza se medía solo en dólares y concreto. «Esta tierra es invaluable», repetía a menudo. «Pertenece a mis antepasados y me pertenecerá a mí para las generaciones venideras. Nadie nos la puede arrebatar». Pero lo que parecía una estabilidad tranquila estaba a punto de derrumbarse. Un día, una llamada del otro lado del mundo interrumpió su rutina. Un familiar lejano había dejado atrás propiedades y tierras, pero una compleja disputa por una herencia requería la intervención inmediata de James. Aunque llevaba años en sus tierras, comprendió que debía responder a la llamada familiar. Empacó algunas pertenencias, se despidió de sus campos, los animales y los árboles que siempre había conocido, y abordó un avión con destino a ese lugar que nunca había visitado. Este viaje, que debía durar unas pocas semanas, sería el que cambiaría el curso de su vida para siempre. Dejaba atrás un mundo que había construido, un mundo que conocía y respetaba. Pero lo que no sabía era que no solo enfrentaría batallas legales en el extranjero. A su regreso, se encontraría con otra guerra, mucho más cercana y devastadora. Cuando James finalmente regresó a casa, el aire parecía denso con una inexplicable inquietud. En cuanto vio el horizonte de su granja, sintió una creciente inquietud. El sonido de maquinaria, camiones y fragmentos de metal, que nunca habían formado parte del tranquilo paisaje de su tierra, se oía a medida que se acercaba. Sus pasos se aceleraron, su corazón latía más deprisa, pero aún no estaba listo para lo que estaba a punto de descubrir. Al llegar, se detuvo en seco. La granja que conocía, con sus caminos polvorientos y sus viejos edificios de madera, había desaparecido. En su lugar se alzaba una vasta estructura de cristal y acero, un lujoso hotel con una imponente fachada y ventanas relucientes que parecían burlarse de él. El hotel, ya en funcionamiento, parecía alzarse allí como un gigante, invadiendo su territorio, sofocando los recuerdos y las vidas que allí se habían desarrollado. La tierra que había cultivado durante décadas no era más que un patio de recreo para los ricos y poderosos. Los promotores inmobiliarios actuaron sin vacilar durante su ausencia, convencidos de que podían aprovecharse de su buena fe. Falsificaron escrituras de propiedad, sellaron contratos falsos y sobornaron a testigos cómplices. Lo más escandaloso de este asunto fue que todo se había orquestado con la complicidad de funcionarios locales corruptos, que hicieron la vista gorda cuando se firmaron los documentos, o mejor dicho, se falsificaron. James ni siquiera fue informado.
Su ausencia les brindó la oportunidad perfecta para sus planes. La emoción de James, que al principio se congeló en un asombro mudo, se transformó en una furia gélida. No solo estaba enojado con quienes le habían quitado sus tierras, le repugnaba la indignidad de la situación. Era una afrenta a su familia, a la herencia de sus antepasados. Esta tierra, que había resistido la opresión colonial, las guerras, las dificultades económicas y la injusticia social, no merecía ser pisoteada por proyectos de hormigón y lucro. No había sido sacrificada por eso. El promotor de este proyecto, Lionel Carver, un reconocido empresario, era el rostro de la avaricia y la indiferencia. Un hombre adinerado y despiadado que se creía por encima de la ley y utilizaba sus conexiones políticas para enriquecerse cada vez más. Carver, rodeado de su red de abogados y políticos, creía poder borrar las huellas de la historia de James e imponer su propia visión del progreso. Pero no tenía ni idea de que acababa de enfrentarse a un hombre mucho más resuelto y decidido que él. James, aunque profundamente conmocionado por el descubrimiento de la traición, no era de los que se dejaban llevar por el pánico. Lo que acababa de suceder, por brutal que fuera, no lo sorprendió del todo. Toda su vida había visto a hombres poderosos aplastar a la gente común sin remordimientos, pero también sabía que nadie tenía derecho a tomar lo que no le pertenecía. La tierra era el pilar de su existencia, el vínculo entre el pasado y el futuro. No iba a permitir que la avaricia de un solo hombre destruyera generaciones de trabajo e historia. En cuanto recuperó el conocimiento, James empezó a buscar un abogado capaz de liderar esta lucha. No tenía muchos contactos en el mundo legal, pero sabía que necesitaba a alguien competente, decidido y, sobre todo, apasionado por la justicia. Así conoció a Sarah Mavena, una abogada negra de unos 30 años especializada en derechos de propiedad. Sarah, brillante y decidida, ya había ganado varias batallas contra promotores inmobiliarios sin escrúpulos. Pero este caso, con su mezcla de flagrante injusticia y compleja manipulación, pondría a prueba sus límites. Desde su primera reunión, Sarah comprendió la gravedad de la situación. «No se trata solo de propiedad, James», le dijo con voz tranquila pero convincente. «Se trata de dignidad, de legitimidad. Vamos a confrontarlos con sus mentiras, una por una». De inmediato comenzó a analizar documentos y archivos, rastreando la más mínima inconsistencia, la más mínima falsificación, el más mínimo testimonio dudoso. Cada noche, tras días dedicados a examinar montañas de papeles y entrevistar a testigos, regresaba a James con información nueva y cada vez más convincente. El proceso legal resultó ser una verdadera carrera de obstáculos. Carver y sus cómplices contaban con dinero, recursos y conexiones en lugares donde James ni siquiera podía aspirar a penetrar. Contaban con la lentitud del sistema judicial, la indiferencia de las autoridades y la ignorancia de la población para aplastar la resistencia de James. Pero James y Sarah estaban cada vez más cerca de descubrir la verdad. Los primeros meses del juicio fueron agotadores. Cada día en el tribunal era una batalla en sí misma, y la presión sobre James era inmensa. Sus amigos y vecinos le ofrecieron su apoyo, pero a veces, la soledad de su lucha se volvió abrumadora. Las horas dedicadas a examinar documentos y verificar testimonios parecían interminables. Sin embargo, cada prueba que descubrían los acercaba un paso más a la verdad. Sarah comprendió rápidamente que no solo necesitaban desacreditar los documentos falsificados, sino también demostrar la mala intención de Carver. No bastaría con demostrar la falsificación. Necesitaban demostrar que la intención de Carver era robarle a James a sabiendas y que no se trataba de un simple accidente legal. El verdadero punto de inflexión llegó cuando un ex empleado de Carver, David Tambo, se presentó como testigo. David, quien había trabajado para Carver durante años antes de ser despedido repentinamente, había guardado silencio durante mucho tiempo. Pero la culpa lo carcomía. Una noche, tras ver el impacto que el asunto tuvo en James y su comunidad, decidió revelarlo todo. En una conmovedora declaración, explicó cómo Carver había orquestado toda la operación, manipulado documentos y sobornado a funcionarios para tomar posesión de las tierras de James. «Nunca imaginé que llegaría tan lejos», dijo David con la voz entrecortada. «Le mentimos a James, les mentimos a todos, y todo por dinero. Fue repugnante». Este testimonio tuvo un efecto impactante. No solo confirmó el fraude, sino que también puso de manifiesto a Carver, revelándolo como lo que realmente era,
un hombre dispuesto a todo para enriquecerse, incluso a destruir vidas enteras. La historia de James se difundió rápidamente en los medios locales y nacionales. El anciano granjero, el hombre que se negó a vender sus tierras, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la codicia y la injusticia. El contraste entre el lujoso hotel construido en sus tierras y la sencillez de su vida, su lucha solitaria contra fuerzas mucho más poderosas que él, capturó la atención del público. A medida que avanzaba el caso, James contaba con más apoyo. Los habitantes del pueblo, que durante mucho tiempo lo habían considerado una figura respetada pero discreta, comenzaron a apoyarlo. Muchos recordaban su arduo trabajo y su inquebrantable deseo de preservar su legado. No era solo un agricultor, era un símbolo viviente de los valores comunitarios, la dignidad y la resiliencia frente a la opresión. Algunos, sin embargo, permanecieron cegados por el lujo del hotel y la imagen de prosperidad que proyectaba. Para ellos, el hotel representaba el progreso, el futuro y todo lo moderno. Creían que James era un obstáculo para este progreso, un hombre del pasado que no comprendía las nuevas realidades de la economía. Pero estas voces se hicieron cada vez menos frecuentes a medida que el caso se agravaba. Los medios de comunicación, inicialmente divididos, comenzaron a apoyar a James. Las pruebas se acumulaban y la corrupción de Carver se volvió demasiado obvia como para ignorarla. Los periodistas, que inicialmente habían intentado restarle importancia a la historia, ya no podían ignorarla. La lucha de James Coffey se convirtió en un clamor por la justicia en una ciudad consumida por el afán de lucro. El caso finalmente llegó a su clímax cuando el juez emitió su veredicto tras una serie de tensas audiencias. El tribunal, tras escuchar los testimonios y analizar las pruebas, falló a favor de James. El terreno le fue devuelto y el hotel se vio obligado a cerrar. El veredicto resonó como una señal de justicia en una sociedad a menudo ciega a los abusos de los poderosos. Carver, quien se creía intocable, no solo fue condenado a una cuantiosa multa, sino también a prisión por falsificación de documentos y soborno. Su caída fue rápida y brutal. El hombre que había intentado aplastar a un anciano para su propio beneficio se vio aplastado a su vez por el sistema de justicia que había despreciado. James, aunque marcado por la batalla, se sentía exhausto y triunfante a la vez. La tierra volvía a ser suya, pero sabía que no era el fin. La victoria no era solo la de un hombre sobre un imperio inmobiliario, era la de todos aquellos que luchaban por preservar su dignidad, su patrimonio y su lugar en un mundo cada vez más orientado al lucro a expensas de los valores humanos. Miró hacia atrás, a los campos que había defendido, la tierra fértil que había sustentado a sus antepasados y a sus hijos. Todo esto lo había hecho por su legado, por las generaciones futuras. Y aunque la batalla había terminado, sabía que otros vendrían, otros que intentarían robarle lo que había preservado. Pero mientras él estuviera allí, nada podría borrar el recuerdo de esta victoria. Cuando James regresó a su tierra, la visión del hotel desaparecido lo impactó profundamente, como un testimonio de la arrogancia humana y la futilidad de los sueños cimentados sobre mentiras. Los restos del proyecto de Carver estaban allí, losas de hormigón agrietadas y rastros de refuerzos metálicos oxidados, como los huesos de un gigante derrotado. Pero James no sintió alegría ni odio ante la vista de esta devastación. No buscó venganza ni reclamó la tierra en un acto simbólico de retribución. Al contrario, sintió una profunda tranquilidad al ver los escombros. Donde la ambición codiciosa de Carver había buscado construir un imperio de lujo, la tierra ahora ofrecería su conocimiento y su vida a los necesitados. Decidió transformar este lugar en un centro de agricultura sostenible. Esta tierra, patrimonio ancestral, no era simplemente un activo material que se intercambiaba por ganancias, sino un lugar donde los jóvenes podían aprender métodos agrícolas tradicionales y respetuosos con el medio ambiente, transmitidos de generación en generación. James, con su habitual determinación, creó programas para jóvenes de la ciudad y sus alrededores, ofreciéndoles prácticas para aprender a cultivar sin destruir, respetar las estaciones y comprender la importancia de preservar la naturaleza. El centro agrícola se convirtió rápidamente en un punto de encuentro, no solo para quienes buscaban aprender, sino también para quienes buscaban la reconciliación con la tierra y consigo mismos. La granja, que había sido símbolo de lucha y resistencia, se convirtió en un espacio de unidad y convivencia. Los jóvenes, a menudo ignorantes de los antiguos conocimientos agrícolas, descubrieron una profunda conexión con la naturaleza y un renovado respeto por los ciclos de la vida. La granja era un proyecto vivo,
alimentado por la fuerza de la tierra y el compromiso de los hombres y mujeres que la trabajaban. Con el paso de los años, los habitantes del pueblo comenzaron a regresar. Muchos de los que antes habían apoyado el proyecto de Carver, fascinados por la promesa de una riqueza fácil, ahora se sentían atraídos por algo más profundo, algo que el dinero y las promesas de un futuro artificial no podían ofrecer. Una verdadera conexión con la tierra, el reconocimiento del valor del trabajo duro y el respeto mutuo. Se maravillaron de la sabiduría de James, quien, a pesar de las dificultades y la injusticia, había respondido con dignidad y reinventado la tierra que una vez habían descuidado. La granja, modelo de justicia y sostenibilidad, se convirtió en un espacio de reconciliación entre la ciudad y el campo, entre quienes estaban cegados por la riqueza y quienes siempre supieron que el verdadero tesoro reside en las raíces de la tierra. Los antiguos partidarios de Carver, avergonzados de haber contribuido a su ascenso al poder, se tomaron un momento para disculparse con James, buscando enmendar los errores del pasado. James los recibió sin animosidad, consciente de que la verdadera sanación se logra mediante el perdón y la autotransformación. Por su parte, Lionel Carver vivió sus últimos días en una amarga soledad. El hombre otrora despiadado, que creía que el dinero y la manipulación bastarían para borrar la verdad, se encontró arruinado, no solo financieramente, sino también moralmente. No solo había perdido su imperio, sino también la respetabilidad y la confianza que sus compañeros depositaron en él. Sus acciones expusieron la crueldad y la codicia que se escondían tras el lujo, y los vientos del cambio soplaron a través de sus esfuerzos como una tormenta que arrasó con las ilusiones de un mundo que creía poder controlar. James, por su parte, nunca buscó reconocimiento personal. Pero su trabajo, su visión y su dignidad con el tiempo inspiraron a otros. Se convirtió en una figura de resistencia, no solo para su comunidad, sino también para quienes luchaban contra las fuerzas que buscaban explotar y destruir a los más vulnerables. La granja de James Coffey se había convertido en un monumento viviente, prueba tangible de que, incluso ante la injusticia, es posible reconstruir, resistir y reescribir la historia con integridad. Con el tiempo, la granja se convirtió en un símbolo no solo de lo que la resistencia contra la injusticia podía lograr, sino también de lo que se puede lograr cuando se actúa con la convicción de que la verdad y la dignidad siempre deben triunfar. James sabía que la verdadera riqueza no residía en las ganancias ni en los hoteles de lujo, sino en preservar lo justo y en la capacidad de retribuir a los demás. Así, la tierra de un hombre negro, una vez codiciada y robada, se convirtió en un legado para las generaciones futuras. Un lugar de aprendizaje, esperanza y reconciliación, un testimonio de que la lucha por la justicia, por larga y difícil que sea, siempre da frutos. James Coffey, ya anciano pero aún en pie, sabía que no solo había restaurado su tierra, sino también su honor y el de su familia. Y eso, ningún imperio podría borrarlo jamás.